que ver que esta enfermedad tiene un carácter transitorio y como tal, poco tiempo, autolimitada, de carácter benigno, pero con un solo objetivo, que es ver el alcance que debemos tener nosotros como enfermedad de este tipo y de esta naturaleza. Muy bien, vean, cuando hablamos de esto, les estoy hablando que esta enfermedad se afecta al aparato respiratorio generalmente, ¿no? Tanto las vías respiratorias altas como las vías respiratorias bajas, ¿no? Esto tiene un carácter eminentemente que el agente causal es aquel mismo que toma el nombre de influenza A, B, C, que es el que realmente nos va a dar la extensión y la intensidad variable que debe afectarnos. Mediante esta pequeña gráfica, vemos que hay el tipo A, el tipo B, el tipo C, ¿no? Ustedes ven que el tipo A afecta a las aves y a los porcinos, ¿no? Y también afecta al ser humano. Pero la del tipo B, ¿no? Y la del tipo C es la que afecta exclusivamente al ser humano. Y esto fácilmente tiene que ver con la historia, ¿no? Todas las enfermedades tienen una historia desde cuándo vienen siendo analizadas. Y vean cómo ustedes acá van a ver de que en el año 412 antes de Cristo, este estudioso de las ciencias de la salud, como era Hipócrates, empieza a hacer un estudio a través del tiempo y vienen transcurriendo, ¿no? Que estas vienen a describirse, a mejorarse y posesionarse en un tratamiento adecuado. Que vean que llegamos hasta el año 1998, desde el 402 hasta el año 1900, ¿no? Vamos viendo qué cosa es lo que realmente tiene mucho que ver. Entonces, han habido durante mucho tiempo, desde donde aparece, ¿no? Generalmente en zonas superpobladas, como el Asia, el África, Europa, ¿no? Vienen desarrollándose a través del mundo y vienen siendo estudiadas y siendo analizadas. Tal es así que llegamos al año 1918, en que se desarrolla la Primera Guerra Mundial y España es la concentración de todos los ejércitos y lógicamente fue gente de todos los lugares y es en donde se disemina por primera vez esta enfermedad. En aquella época, ¿no? En que aparece esta pandemia, lógicamente hubo una muerte de 50 a 100 millones de personas, ¿no? En todo el mundo en el transcurso de un año, lo cual diezmó lógicamente a muchas poblaciones, ¿no? Generalmente de adultos jóvenes, ¿no? Y de jóvenes que se encontraban en condiciones saludables, pero que enfermaron de una gripe que afectó a tanto a ancianos como a personas que realmente tenían alguna comorbilidad. Este es un cuadrito para que vean ustedes cómo se desarrolla en el año 1918 la gripe española, ¿no? Por esta cepa del H1N1 que mata 40 a 100 millones de personas, ¿no? Y el estado de las poblaciones estaba comprendido entre los 25 años. Y lógicamente que en esa época pues no habían vacunas como ya hay ahora, ¿no? Años después, en el año 1959, ¿no? En el Asia, ¿no? En Hong Kong, ¿no? Empieza a aparecer este tipo de enfermedades en donde de igual manera ya no mata 100 millones, ¿no? Con otra variedad del H2N2, mata solamente 10 millones, casi 98 millones de personas se habían salvado, ¿no? Y lógicamente que quienes estaban comprendidos, los jóvenes, niños, ¿no? Y realmente aquí empieza a aparecer, ¿no? Los estudios de las vacunas. En el año 1969, otra cepa, la H3N2, mata a 1 millón de todas maneras y generalmente la población comprometida era la misma y hace que ya a esta época, ¿no? Que había logrado casi un objetivo, estamos plenamente establecidos nosotros que tenemos la aparición en el mercado de las vacunas. Dentro de ellos, este tipo de virus también varía en el tiempo con ciertas alteraciones en sus estructuras, de tal manera que llegamos al siglo XX, en donde vemos que hay otro tipo de virus que hacen que realmente se adapten
directamente al medio ambiente necesario. En la actualidad vemos que el virus del H1N1, ¿no?, del tipo A, ha afectado tremendamente a todas las poblaciones, ¿no?, causando generalmente la actitud de huésped de las aves, de los porcinos y de la vida humana. Ya en el año de 1934, casi 25 años después, ¿no?, empiezan a definir al primer genoma de este virus, que realmente se le trata de que en Gran Bretaña, ¿no?, se le defina como que ya aislaron por primera vez el virus de la influenza. Vean ustedes mediante este gráfico la evolución que ha tenido a través del tiempo desde el año 1917, el año 18, el año 19, el año 30, el año 57, ¿no? El año 60, 68, 2009 y el 2005 y el 2009 han venido dándose ciertas características en la variación del estudio que se ha tomado en cuenta. Y vean que era lo que decíamos, ¿no? La población comprendida de esta enfermedad generalmente afecta a menores de 5 años, ¿no?, y a las personas mayores o iguales de 65 años. Esa es la población comprendida, ¿no? Amén que este tipo de personas tengan enfermedades de fondo como enfermedades crónicas respiratorias, enfermedades crónicas cardiovasculares, enfermedades crónicas como las metabólicas, ¿no? Pacientes que tienen inmunodeficiencia o tienen tratamientos de cáncer. Esta es una gráfica para que vean ustedes cómo se disemina y según la gráfica vean la cantidad de afectaciones que hay, ¿no?, en todos los continentes, tanto en el viejo continente como en el nuestro. Y vean que es muy importante ver las características de estos virus, ¿no?, que generalmente tienen su accionar a través de la monoglutinina y la neuraminidasa. Entonces, estos son los elementos sensibles que hacen que se haga responsable cómo realmente se afecta al ser humano, ¿no?, mediante esta peculiaridad de los virus, de tal manera que hace que nosotros tengamos necesariamente la obtención de los serotipos, ¿no?, como el ABC, ¿no?, que está dado por las características de que nos presentan sus proteínas. Esa es otra forma diferente de ver el virus, ¿no?, en donde se determinan las estructuras, en donde tiene que ver una cápsula de revestimiento, una capa que contiene los RNA, ¿no? Son los que realmente le dan las características, probablemente aparte de la hemato y la neurapilina. Entonces, cuando nosotros queremos ver, ¿no?, cómo se manifiesta, ¿no?, a través de los estudios la aparición de esta enfermedad, estas enfermedades tienen una nomenclatura en base a las tres primeras letras. Es el tipo de virus, ¿no?, el tipo A, el tipo B, y esto nos va dando como tipo de vista cómo realmente vamos a encontrar definidas a estas pandemias, ¿no? Por ejemplo, la A slash con el slash 5 slash 78, entre paréntesis, H3N2, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la letra habla del número del tipo de la enfermedad, ¿no? Entonces, el tipo de virus que tiene es el ABC, que puede ser causado por el ave, el porcino, y que llega al animal, ¿no? Luego, el lugar de origen, Hong Kong, fue donde realmente se presentó esta enfermedad, ¿no? El virus era el tipo 5, ¿no?, y el año de aislamiento del año 68, y el subtipo está determinado por el HNLN, que son los elementos que hacen la sensibilidad a la aparición de esta enfermedad. Vean acá una forma más distinta, vean las características que deben tener, ¿no?, estas fibrillas, que son las que hacen la sensibilidad al desarrollo propiamente de las clínicas necesariamente. Vean esto, ¿no? De igual manera, tratando de que siendo el virus un ente propiamente especial para la transmisión de esta enfermedad, este virus trata de que se debe transmitir por
continuidad, ¿no? De tal manera que el poder patógeno de estos elementos gripales está dado por la neuroadminina y la neuraminidasa. Vean, esto nos permite a nosotros desarrollar de que el modo como se adquiere esta enfermedad generalmente está en el transcurso de las 4 a las 6 horas y entre los 3 y 4 días hacen la aparición, a partir de los 24 horas, la aparición de la sintomatología, ¿no? Ahora, además, este tipo de lesiones que producen, lógicamente que se dan por asociación con otro tipo de bacterias, ¿no? Como el estafilococo aureus, el estafilococo pneumoniae, el hemófilos influenza, que son los que van a producir una complicación fácilmente en este tipo de enfermedades, como son las neumonías, que es lo que se ve ahora, ¿no? Tapiado en cierta manera por el COVID-19, ¿no? Este tipo de enfermedades se caracterizan por hacer un cuadro gripal propiamente, ¿no? Acompañado de malestar general, dolor de cabeza, fiebre, ¿no? ¿No? Y tos seca. Eso es lo que caracteriza a esta enfermedad, como es la influenza, ¿no? Entonces, estas enfermedades pueden ser generalmente de características de no presentar ningún tipo de secreción, pero que realmente lo que nos obliga necesariamente es de reconocer de que esto aparece en menos de 24 y 48 horas, hace uno una gripe. Entonces, y esto cuando ya se acompaña de escalofríos, nos está hablando seriamente que hay un trastorno de complicación, que es la fiebre, ¿no? Y la fiebre pues llega a tener hasta los 45 años. Ahora, estas enfermedades se caracterizan por tener fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, ¿no? Malestar general, tos y dolor de garganta. Esto trata de que nos explique fácilmente que cuando estamos hablando de que durante los 3 primeros días este paciente tose, pero no produce ningún tipo de expectoración, de tal manera que esa sensación de toser hace de que este paciente tenga lagrimeo en los ojos, se sienta como que los ojos se le van a salir, ¿no? Y a veces como un estado de complicación ya está presentando vómitos, ¿no? Que son poco frecuentes, pero hablan de que la característica de esta enfermedad puede ser mortal, ¿no? Ahora, la característica de esta enfermedad es que se autolimita en el tiempo. 3 días mejora como un proceso viral sano y no tiene complicaciones, ¿no? Y no deja secuelas. Generalmente esto debe pasar entre los 3 y los 5 días y generalmente es de carácter benigno. Pero lo que tiene como base es la complicación que puede ser propiamente viral o puede ser bacteriana, ¿no? Entonces, cuando la forma primaria de la enfermedad aparece como un virus, pero cuando ya llega a los pulmones se asocian a la patología existente como el estafilococo aureus, el Haemophilus influenzae. Estos van dando características propiamente de una complicación a partir del tercer al cuarto o quinto día. Ahora, las enfermedades de igual manera pueden ser virales y bacterianas y a la vez pueden ser las dos en una, ¿no? Que son las neumonías mixtas. Entonces, esto generalmente tiene ya complicaciones y hace ver que tenemos que diferenciar existentemente de que este virus de la influencia tiene que ser parecido o con características similares al virus del herpes zóster, ¿no? La población generalmente está en menores de 2 años, mayores de 65 años, ¿no? Pacientes que tienen enfermedades de fondo pulmonares, cardiovasculares, renales, neuromusculares, trastornos metabólicos, pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes que han sido trasplantados y pacientes que tienen alguna lesión tumoral por ahí, y en las personas embarazadas del segundo y del tercer trimestre. El diagnóstico, lógicamente, se hace a través de las pruebas de diagnóstico rápido de la influenza, que es lo que están viendo ahora, que hacen, ¿no? A través del hisopado faríngeo, ¿no? Y a través de las pruebas moleculares que nos llevan a la determinación inmediata de
de la identificación de este tipo de afectaciones, ¿no? Y cuando realmente hay un acompañamiento de esputo, lógicamente se trata de un lugar de llevar a que esto se haga un cultivo de las células que se han obtenido y esto tiene que llevarnos a un diagnóstico inmediato. Entonces, para lo cual, como decíamos al principio, ¿no? De que si bien es cierto, han mejorado este tipo de presentaciones, ¿no? Por la prevención que hay, y hay una campaña dentro del anuario del MINSA, para que realmente todos nos tengamos que poner casi todos los años o cada 2 años la vacuna contra la influenza. Entonces, estas vacunas son de carácter trivalente y de carácter cuatrivalente, ¿no? Para tomar en cuenta los tipos del A o del tipo del B. Dentro de ellos, vamos a ver de que este tipo de vacunas, ¿no? Nos presentan una característica especial, ¿no? Que las pruebas de trivalencia son aquellas vacunas que son de carácter inactivado, ¿no? Y las tetravalentes son aquellas que actúan sobre la acción viva de la atenuación de los virus, que hay que tratar de administrarlo definitivamente para el grupo de las personas. Y dentro de ello, ¿no? El protocolo de que todos los profesionales de la salud tenemos que estar debidamente inmunizados como se está pidiendo para no contagiarnos por el trabajo que tenemos con los pacientes, ¿no? Y vean ustedes que ya hay en el mercado, ¿no? Vacunas como la mantirina, la demantarina, el zanamivir y los celtamivir. El oseltamivir ya está en las farmacias, nosotros acá en el Perú también ya lo tenemos, ¿no? Pero es importante que cuando se presenta estas enfermedades propiamente requieren de mayor trabajo necesario para poder desarrollar una campaña de vacunación propiamente dicha. Y mediante eso, ¿qué cosa nos obliga, no? De que la vacunación debe ser importante para todas las razas, para todos los géneros, para todas las edades. De tal manera de que esto debe ser la mayor propensión a que nosotros tengamos que reducir el mayor contagio de este tipo de afectaciones. Y hay que tratar de dar las dosis necesarias a los pacientes para poder mantenerlos al margen de la infectación o de infectación. Y vean que esto nos permite que el oseltamivir es aquella que está aprobada como quimioprofilaxis, ¿no? Para tratar a la enfermedad o a tratar de actuar en pacientes que son susceptibles o tienen relaciones con personas que están contaminadas y tiene que ser atendido tanto en niños como en adultos. Se entiende que el tratamiento recomendado para esta enfermedad tiene que tener el transcurso de 5 días calendarios. Eso es lo que tiene que saberse en lo relacionado a la enfermedad de la influenza. Vamos a ver, vamos a ver otro tema que nos toca, que es la enfermedad diarreica. Cuando hablamos de enfermedad diarreica, ¿no? Tratamos de ver todos los casos que llegan a las emergencias por estas pérdidas, ¿no? De diarreas que tenemos y nos hace pensar que tenemos que tener necesariamente siempre un pool de actividades para poder explicarnos, ¿no? Que si esta enfermedad puede causar destinos fatales, ¿no? Nos obliga necesariamente a que tengamos en cuenta una forma cómo distinguir o llegar al diagnóstico. ¿Quién no tiene una diagnóstica? El rey, la tiene el presidente, la tiene los ministros, ¿no? Todas las personas que tienen que ver con contacto, a veces involuntariamente de las heces, ¿no? Cuando hablamos de la enfermedad diarreica, estamos hablando de un concepto que es la eliminación de las heces en forma anormal, ¿no? Y que caracterizan una alteración propiamente, ¿no? Por pérdida de líquidos a través de la defecación. Se considera que en un adulto las heces deben tener un promedio de 200 gramos al día, ¿no? Y eso nos obliga necesariamente a hacer una clasificación
de que esta diarrea se presentará en forma aguda si es menos de 2 semanas, o en una forma crónica cuando este pasa 4 semanas, y entre las dos un término intermedio de la diarrea persistente. Pero muchas veces equivocamos, ¿no? Ciertos conceptos, como hablamos de pseudodiarreas, ¿no? Y hablamos de una pseudodiarrea cuando estamos eliminando, ¿no? Pequeñas cantidades de heces, ¿no? De carácter líquido, pero que se acompañan de esa sensación de querer seguir haciendo a cada rato más de lo que uno ya hizo, y eso tiene que ver muchas veces con procesos inflamatorios de la región del Proctodeum o al síndrome del colon irritable. Otro de los errores que a veces cometemos cuando hablamos de diarrea es cuando hablamos de incontinencia fecal, que esto es la incontinencia o la evacuación involuntaria del contenido del recto, y esto causada predominantemente por trastornos neuromusculares o algún problema de estructura de la región anorrectal. Pero más aún es necesario reconocer que tenemos una diarrea por rebosamiento, que es aquella que surge en personas que viven en asilos y que realmente está causada por la retención fecal. Ahora, esto lógicamente podemos determinar fácilmente, como vemos en la gráfica, a través de un tacto rectal. Cuando hablamos de diarrea aguda, veamos ustedes que el 90% está causado por infecciones y el 10% está causado por la ingesta de los automedicamentos. Ahora, esta generalmente se transmite de la vía fecal oral, ¿no? O sea, uno se hace su higiene de las partes del ano especialmente, ¿no? Y nos obliga a que no tengamos el lavado suficiente y comemos ciertas ingestas de alimentos que nos ayudan a contactar todo lo que tiene que ver con la patología del entero peritoneo. Entonces, está a veces administrada, ¿no? Este tipo de enfermedades se causan por ingesta de alimentos y la comida de agua, la ingesta de agua contaminada, ¿no? Amén de que los patógenos que existen en las heces, ¿no? De los humanos o en los animales. Vean como los agentes infecciosos que realmente se dan a través de esta gráfica, como la flora fecal saprofita se altera por la acción de los antibióticos. Por eso, la diarrea desde ya es una enfermedad que no tiene nada que ver con los antibióticos. No se usan antibióticos, ¿no? Porque acá, como ven, ¿no? Las bacterias toman contacto con los cilios vellosos y ellos estimulan la eliminación de los líquidos, que hace que realmente las deposiciones tengan mayor contenido de esa naturaleza. La diarrea aguda infecciosa generalmente aparece cuando el paciente ingiere, ¿no? al agente patógeno, ¿no? Y las defensas inmunitarias que tiene no le ayudan a defenderse adecuadamente, y dentro de ello vemos de que el ácido gástrico, las enzimas digestivas o la secreción de moco y el aumento de la disminución del peritonitismo ayuda al crecimiento, ¿no? Y la presencia de la flora saprofita supresora. Ahora, esto tiene que ver mucho con qué grupos de alto riesgo son aquellos los que se encuentran afectados por este tipo de enfermedades. Generalmente la gente que viaja de un lugar a otro, de un país a otro, ¿no? En donde la Escherichia coli, ¿no? La Shigella, ¿no? La Salmonella, la Giardia, hacen que estos tipos reaccionen directamente produciendo una afectación del paciente huésped, ¿no? Y aquellos que realmente tienen eh, ingestas de ciertos alimentos en lugares no tan propicios, ¿no? De igual manera nos da la salmonelosis, la shigellosis, la mediasis, ¿no? Y la vidiosis, ¿no? El Vibrio chalerae. Como también en personas que son inmunocomprometidas, que tienen trastornos con su inmunidad, ¿no? Como el citomegalovirus, ¿no? La Neisseria gonorrae, ¿no? Y nos ayudan a que, como el treponema pálido, ¿no? El microsporidium, nos ayudan a demostrar, y enfermedades como el herpes simple nos ayudan a determinar que estos pacientes se acompañen con un cuadro gastrointestinal.
De igual manera en las personas que viven en guarderías, ¿no? Entonces esos pacientes fácilmente se infectan con Shigella, con Giardia, con rotavirus, ¿no? Como Cristoforide. Y las personas que viven asilos, ¿no? Que realmente tienen la persistencia de este Clostridium difficile. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico diferencial, vemos de que las enfermedades causadas casi por parásitos no provocan mayores molestias intestinales, por ejemplo, la giardia, ¿no? La giardia pierde peso, pierde alimentos, ¿no? La giardia lamblia y el crisoporidio. Y cuando realmente las enfermedades de carácter diarreico son causadas por bacterias, estas causan inflamación del intestino, ¿no? De carácter severo, de tal manera que la fiebre y el dolor abdominal caracterizan a esto, ¿no? Como por ejemplo en la salmonelosis, en la shigella, en la Escherichia hemorrágica. Los síntomas en general se asocian generalmente a otro tipo de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo en los cuadros de los pacientes que tienen conjuntivitis, tienen pericarditis, tienen glomerulonefritis, tienen enfermedades como del colon irritable, pacientes que padecen de hepatitis, ¿no? De listeriosis, de giardiasis, ¿no? Tienen cuadros de artritis, ¿no? De tal manera que son estas son las sintomatologías propias que se acompañan en un paciente que tiene esta diarrea. Pero de igual manera hay otros que también están causadas, ¿no? Por el uso indeterminado de antibióticos, antiarrítmicos, ante la ingesta de AINES, ¿no? Antidepresivos, antineoplásticos, broncodilatadores, antiácidos y laxantes. Pero vamos a ir viendo definitivamente cómo realmente nosotros nos manifestamos a través de ciertas enfermedades que se caracterizan por diarrea líquida, ¿no? De carácter abundante, ¿no? Generalmente la colitis isquémica es en personas de mayor de 50 años, en donde presentan un dolor abdominal de carácter agudo, o sea, se está disminuyendo la irrigación a cierto nivel del tracto gastrointestinal y se acompaña de diarreas líquidas de carácter abundante, pero viene la diferencia de que se acompañan de sangre, ¿no? Estas generalmente ya hablan de lesiones inflamatorias agudas, tanto del sigmoides como del colon descendente. Y esta diarrea hay que descartarla que no sea parte de una enfermedad como la diverticulitis del colon. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Generalmente al diagnóstico de esta enfermedad se llega haciendo una evaluación de los signos de gravedad, fiebres elevadas, diarreas sanguinolentas, pacientes que tienen inmunosupresión, pacientes que han realizado viajes y aquellos que han tenido un cuadro de intoxicación alimenticia. Entonces, ¿qué cosa es lo que debe evaluarse? La presencia de leucocitos en las heces, hacer un hemocultivo, un hemocultivo, ¿no? Y examen de parásitos X. Eso nos obliga a que tengamos que definirnos propiamente dicho de que para llegar al diagnóstico de diarrea aguda en este caso, el diagnóstico se hace a través del estudio microbiológico de las heces, ¿no? Ya hemos dicho de que ahí hay que descartar de que en las heces, que es el producto de las enfermedades gastrointestinales, ahí debemos encontrar a los parásitos o a sus huevos, que son los que realmente producen toda esta patología. Ahora, ¿cómo se trata una diarrea aguda? Uno, mediante el reposo, mediante la hidratación y mediante la administración la, del reemplazo de ciertos líquidos mediante con soluciones de glucosa, de cloruro sódico, cloruro de potasio y bicarbonato sódico. Ahora, los antibióticos, como decíamos anteriormente, ¿no? Está contraindicado, no es necesario, pero solamente se usan antibióticos cuando esta diarrea es causada por Shigella o en el caso de los pacientes que tienen diarrea de viajero, pacientes que tienen un cuadro de colitis pseudomembranosa o aquellos que tienen enfermedades parasitarias. Cuando hablamos de una enfermedad de carácter crónico, esta pues es una diarrea que está durando más de 4 semanas, ¿no? Y esta puede ser continua y puede ser intermitente. Dentro de ello, en la diarrea crónica, tenemos que ver el carácter secretor, osmótico, ciatorreico, inflamatoria,
¿no? Diarrea por síntomas de motilidad intestinal y la diarrea fingida. Vamos a hablar someramente de cada una de ellas y nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos que ver, que la diarrea crónica generalmente está causada por la ingesta de fármacos, por la operación del intestino de ciertos pacientes que son operados, ¿no? Pacientes que tienen hormonas, perdón, que ingieren hormonas y con ciertos que tienen alteraciones congénitas en la absorción de las heces. Una diarrea de carácter crónico secretor es cuando ésta se ingieren fármacos, ¿no? Como los laxantes, el consumo de alcohol como el etanol, la ingestión involuntaria de ciertas sustancias que están contaminadas y cuando hay ciertas persistencias de infecciones de carácter bacteriano, ¿no? La diarrea secretora se caracteriza clínicamente por heces de gran volumen, ¿no? Heces acuosas, ¿no? Más líquidas que sólidas y que persisten con el ayuno. Siendo el punto más importante saber que estos pacientes tienen una osmolaridad casi normal, no afecta en nada. Los tipos de diarrea secretoria son causadas por enterotoxinas como el virus cholerae, la enfermedad histolítica, por la presencia de tumores secretores de hormonas y causada por la presencia de ácidos biliares no absorbidos y por el adenoma anquioso del recto. Lo que hay que ver necesariamente es que en todo este tipo de afectaciones como el síndrome carcinoide del solidocerebral, ¿no? Los tumores endocrinos pancreáticos, el carcinoma medular tiroides, ¿no? Y la mastocitosis sistémica, hay la presencia de ciertas hormonas, ¿no? Como en el síndrome carcinoide tenemos que determinar la presencia de serotonina, histamina, catecolaminas, ¿no? Argininas, ¿no? En el síndrome Edison, la presencia de la gastrina en los tumores endocrinos pancreáticos, la presencia de C-creatinina en el medular tiroides, la calcitonina y en el mastocitosis, ¿no? La histamina. Esto generalmente ayuda definitivamente a que en un determinado momento, ¿no? La no absorción de los ácidos biliares correctamente al atravesar el colon aumentan la secreción de la mucosa colónica. Esto tiene que ser necesariamente corregido y hay que para eso hacer un estudio adecuado. Muchas veces cuando esta diarrea cefalorreica está condicionada por una mala absorción pancreática, esto hace de que haya un sobrecrecimiento de las bacterias, ¿no? Igualmente, la mala absorción en la mucosa intestinal, tanto en la enfermedad de Whipple, en la enfermedad celíaca o en la isquemia, dan lugar a que la población de las bacterias en, del, del intestino se proliferen, ¿no? Igual que la linfoangioplasia. Cuando hablamos de la enfermedad celíaca, ustedes vean de que esto es una enfermedad que también la conocen como espuro celíaco o enteropatía por sensibilidad al gluten. Esto significa que tiene un carácter de origen inmunitario, ¿no? Y lógicamente está asignado a la presencia de ciertos cereales que contienen gluten. Y el gluten está contenido tanto en el trigo, en la cebada, en el centeno, ¿no? Entonces, esta enfermedad se caracteriza porque realmente tiene un carácter de respuesta inmunológico y tiene que ver con la reacción de ciertos trastornos que tienen alteraciones histológicas a nivel de las células plasmáticas. Dentro de ello, se caracteriza porque existen datos severos de que al no ingerir este paciente trigo, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen una marcada mala absorción, ¿no? Tanto a los nutrientes necesarios a nuestro organismo que van dando lugar a la presencia de una anemia ferropénica, ¿no? Y cuadros de hipocalcemia, lo cual puede llevar a un infarto, ¿no? O cuadros de osteomalacia. El diagnóstico generalmente se manifiesta a través del estudio de la clínica, ¿no?
y como es una enfermedad inmunológica, a través de los estudios del anticuerpo de la inmunoglobulina A y los estudios de la biopsia intestinal. Y vean que realmente todos los pacientes que realmente tienen ausencia de los aportes nutrientes van a estar en una dieta necesariamente libre de gluten y ciertas proteínas relacionadas, con lo cual esto debe mejorar en las 2 semanas siguientes, ¿no? Y el restablecimiento de los hidratos de carbono, las proteínas, ¿no? Las vitaminas, los minerales y el agua hacen de que se logre un equilibrio del medio interno y la mejora de la enfermedad. Y en cambio, la enfermedad de Whipple, ¿no? Es una enfermedad multisistémica, ¿no? Que está relacionado a la presencia de actinomyces troferima, ¿no? Y generalmente causa alteraciones en personas de raza blanca por ciertas manifestaciones de carácter gastrointestinal. La enfermedad de Whipple generalmente se manifiesta por presencia de enfermedades como las veíamos anteriormente, no cuadros de artritis, no deformante, fiebre, linfadenopatía, ¿no? Enfermedades neurológicas, enteropatía perdedora de proteínas y manifestaciones cardíacas que son propias de la enfermedad. Dentro de ello, ¿no? Cuando está frente a estos pacientes que tienen mala absorción, artritis, fiebre, linfadenopatías, alteraciones neurológicas, lógicamente que hay que llegar al diagnóstico para determinar y fijar tremendamente esta enfermedad de Whipple, que sin tratamiento es mortal, pero con tratamiento como el cotrimoxazol, ¿no? Que es el tratamiento de detección por 1 año, va a dar una tranquilidad y una mejora necesaria. Cuando hablamos de diarrea osmótica, vean que eso está causada por la gran presencia de los túbulos solutos que no han sido absorbidos por la luz intestinal. Y estos generalmente calman cuando este paciente entra en ayunas, ¿no? Y el soluto GLUT-GAP está aumentado. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Es a la ingesta de sustancias que no son absorbidas tan adecuadamente como el mannitol, el sorbitol, los laxantes de magnesia y la lactosa, o a un déficit de lactosa o la mala absorción de la glucosa galactosa. Cuando estamos hablando de la diarrea inflamatoria, estamos hablando de un cuadro propiamente o eminentemente de carácter inflamatorio, como es la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, ¿no? Pacientes que han recibido radioterapia por alguna lesión pulmonar, ¿no? O en los cuadros que tienen la presencia de eosinófilos en las heces o enfermedades relacionadas al SIDA. Ahora, ¿qué cosa es lo que tiene que obligarnos definitivamente a tomar en cuenta, ¿no? Que esto tiene que ver una similitud entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, donde la enfermedad de Crohn es de carácter segmentario, ¿no? La colitis ulcerativa es de carácter continuo. En la enfermedad de Crohn, el recto está preservado, no hay alteraciones. Generalmente en la enfermedad de la colitis ulcerativa hay afectaciones rectales. La mucosa está ulcerada, la mucosa es granular. En la enfermedad de Crohn hay presencia de fístulas y fisuras, no hay fisuras en la colitis ulcerativa, ¿no? La afectación es transmural en la enfermedad de Crohn, ¿no? Y generalmente cuando esto es causado por una colitis ulcerativa, está relacionado, ¿no? Hasta la submucosa nada más, ¿no? Entonces, eso nos ayuda definitivamente a ver de que en ambas enfermedades la causa es desconocida, ¿no? Es más común en mujeres adolescentes, ¿no? Y esto se da por una disfunción epitelial intestinal y a una respuesta inmunitaria deficiente, de tal manera que esto da lugar a que haya ciertas inflamaciones del colon y existen manifestaciones de carácter extraintestinal, ¿no? La colitis ulcerosa clínicamente se caracteriza, ¿no? Por rectorragia, ¿no? Consistencia variable de las heces, puede alternar con el estreñimiento,
diarrea sanguinolenta, pero el que da la severidad a esta enfermedad es la presencia de la fiebre, el malestar general, las náuseas y los vómitos. Eso hace que estos síntomas dependan de la gravedad y de la extensión de la lesión. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico, no? Ante la sospecha de una colitis inflamatoria, lo que tenemos que ver directamente es a través de los signos endoscópicos, ¿no? Y dentro de ello, sacar una muestra para hacer un estudio histológico. Entonces, la enfermedad de Crohn necesariamente tiene una enfermedad similar a la úlcera péptica, ¿no? Y cuando esto tiene dolor abdominal y diarrea, ¿no? Esta afectación está en el intestino delgado. Pero si esta tiene dolor abdominal y las diarreas son sanguinolentas, lógicamente que la afectación es el colon. Esto tiene que ver con otras manifestaciones propias que dan lugar a la diarrea crónica, ¿no? Como son las obstrucciones intestinales, ¿no? Y estos pacientes van perdiendo peso progresivamente por la diarrea y la mala absorción, o cuando hay dolor en la fosa común, fosa de la ilíaca derecha, y si hay presencia de mosas o plastones que son propios de la enfermedad del Crohn. La enfermedad de Crohn se diagnostica a través de los estudios endoscópicos, los estudios varitados de rayos X para ver el eritema, la separación de las heces, presencia de úlcera, fibrosis, ¿no? Y a través de la endoscopia para ver las mucosas eritematosas o la presencia de úlceras. Pero quien nos da la valoración y el grado de la actividad es la gamografía común. Y eso es para ver definitivamente lo que tenemos que ir viendo relaciones a la autofingida, ¿no? Esta diarrea, como ven, generalmente es frecuente en mujeres, ¿no? Es autoinducida, generalmente se acompaña de malestar general, edema por falta de proteínas y se da por el uso de los laxantes que conllevan a una anorexia nerviosa. Entonces, nosotros tenemos que ver que hay diarreas que se producen, ¿no? Por cierta alteración en la motilidad intestinal que está incluido el síndrome de colon irritable, ¿no? Los pacientes que han sido operados de- del vago, ¿no? Pacientes que son portadores de neuropatía diabética, ¿no? Pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿no? Y los pacientes que tienen trastornos de la motilidad favorecen sobre el crecimiento bacteriano. ¿Cómo se llega al diagnóstico de estas diarreas? Mediante el estudio de las heces que se hacen, ¿no? Si la alteración es del intestino delgado y el colon derecho, las heces son de gran volumen. Y si estas son del colon izquierdo, son de poco volumen y tienen esa sensación de querer volver nuevamente al baño a completar la sensación de ocuparse, ¿no? Y esta diarrea generalmente se acompaña de sangre. Entonces, el colon irritable, ¿no? Generalmente tiene moco, pero no tiene sangre. Pero como compilación de todo esto, veamos qué criterios hay que tomar en cuenta para hablar de una pérdida de tal cantidad, ¿no? Que sugieren trastornos orgánicos no funcionales. Las diarreas de corta duración, ¿no? Por lo menos no duran más de 3 meses. Diarreas que son de carácter nocturno, ¿no? Con la de carácter continua no intermitente, cuando comienzan en una aparición brusca, que tienen y se acompañan de pérdida de peso, más de 5 kilos en 30 días, la velocidad de sedimentación elevada y el bajo nivel de hemoglobina, ¿no? Lo cual nos lleva a que la albúmina sea baja también y el peso, lógicamente, tiene que ser de las deposiciones mayores de 400 centímetros. Decíamos que lo normal son 200, pero en estas diarreas son de mayor peso suficiente. Muy bien, tenemos enfermedad diarreica.
Nuestro tercer tema es cuando hablamos de mononucleosis infecciosa. Cuando hablamos de mononucleosis infecciosa, estamos hablando de un factor muy importante que tiene una trilogía característica. Generalmente es como una enfermedad viral causada por un virus, es de carácter retrolimitado, linfoproliferativa y afecta comúnmente a jóvenes y a niños, ¿no? Es característica denominación de enfermedad de los enamorados, ¿no? La enfermedad del beso, ¿no? La enfermedad, la fiebre glandular, la enfermedad de Pfeiffer, Filatov, que fueron los que estudiaron tremendamente esto, ¿no? Este Filatov, quien realmente desde hace muchos años atrás, en el siglo XIX, empieza a hacer un estudio sobre una enfermedad que se caracteriza por tener fiebre, malestar general, hepatosplenomegalia, linfadenopatía y molestias abdominales, ¿no? Estos estudios del año del siglo XIX y llegamos al siglo XX, en que Sprung y Evan van dándole mejores características y esto hace que definitivamente haya el compromiso de gente aparentemente sana y que realmente hacía este tipo de presencia de este tipo de enfermedades. Ya en el año 1922, ¿no? Eh, este, McKinley, ¿no? Es el que le da la descripción a la presencia de estos elementos que la constituyen, que como son los linfocitos atípicos. A través de la historia, desde el año 1964, se viene haciendo un estudio de tal manera de que los esposos Hendler, ¿no? desarrollaron una técnica para la determinación de este agente causal y que fue infectado a uno de sus trabajadores de laboratorio, ¿no? Y quien realmente ayuda de que el virus del Epstein-Barr era el responsable de esta enfermedad. Esta enfermedad se da en todo el mundo, ¿no? Y generalmente el 95% de los adultos está comprometida la población entre los 35 y 40 años, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una población que también entra ahí, que son los adolescentes. ¿Y por qué? Porque la historia define, ¿no? estratégicamente que estas personas, ¿no? se contagiaron por primera vez en un evento deportivo que realizó en los Estados Unidos, en uno de los estados de Estados Unidos, ¿no? unas Olimpiadas, en donde al término de los 30 o 60 días, todos empezaron a presentar cuadros de fiebre, reaccionan a presentar molestias orofaringias o rinofagia y tenían tumefacción de los ganglios cervicales. Esa triada es la que realmente da lugar a todos los estudios realizados para determinar la severidad de este tipo de enfermedades. O sea que si bien es cierto, estamos hablando de un cuadro viral propiamente dicho, cuando se complica ya con una bacteria y afecta a las amígdalas o las estructuras del árbol respiratorio superior, lógicamente le van dando carácter necesario de que el uso de antibióticos está indicado, más no en el cuadro viral propiamente dicho. Este es el agente etiológico que pertenece a la familia de los herpes viridae, ¿no? Igual que los otros virus que estamos viendo con sus cápsulas, sus antenitas, de tal manera que lo que decíamos anteriormente, ¿no? Estas antenitas hacen la sensibilidad que al tener contacto con la piel, ¿no? O el epitelio, van dando lugar a la aparición de estos tipos de eh, facilitación de la entrada del receptor vírico. De igual manera, es una forma para ver las características, ¿no? del virus. Y dentro de ello, ver lo que decíamos al principio, ¿no? De que esta enfermedad se dio entre los 30 y los 60 primeros días, en donde el virus se replica, ¿no? Y generalmente en la cavidad faríngea es donde realmente vamos a encontrar la presencia de los linfocitos B. Esta reacción produce una reacción humoral frente a la cápside de los antígenos y da lugar a la aparición de los linfocitos
de los linfocitos T, ¿no? Y da lugar a la proliferación de los linfocitos tipo B, que son los que explican la linfocitosis. Este es un diagrama donde realmente nos explica, ¿no?, desde dónde, cómo ingresa, ¿no? La afectación primaria empieza por la vía respiratoria, ¿no? Se aloja en las células de los epitelios del árbol respiratorio superior y van específicamente descendiendo a tal manera que se disemina en todo nuestro organismo, y esto nos da lugar a la presencia de esta virosis de carácter severo. Vean que dentro de ello no tenemos que determinar fácilmente la fisiopatología clínica, ¿no? El punto de entrada, como hemos visto, es por la vía oral. La primera reacción es el ganglio amigdaliano, da un cuadro de amigdalitis, y de ahí empieza a aparecer el cuadro epidémico, ¿no? Que está caracterizado por presencia de exantema en piel, ¿no? La presencia de los linfocitos atípicos en las láminas, ¿no? Y la localización que solamente se da en el aparato respiratorio, en el hígado y en el cerebro, ¿no? Dentro de ellos, respetando el periodo de incubación, el prodrómico, ¿no? El estado de la enfermedad y la regresión. Entonces, eso nos ha enseñado definitivamente en esta gráfica que al ingresar a la cavidad oral dentro de nuestro organismo es donde se replica, pero con afectaciones siempre del encéfalo, de los ganglios cervicales, del corazón, del hígado, de los riñones y de los ganglios periféricos. Cuando nosotros tenemos mucho que ver con esto, tiene que definitivamente descartarse otras patologías, ¿no? Como pueden ser la mononucleosis infecciosa, puede ser la meningitis o cuadros de encefalitis. Pero no olvidemos que el periodo de incubación está entre los 3 y los 7 días, ¿no? La fase sintomática al mes, ¿no? La población afectada por la triada clásica es la población de los niños adolescentes y los adultos mayores que hacen fiebre, adenopatías y cuadros de faringitis. Fiebre, faringitis y adenopatías es la característica de esta enfermedad. Y esto es para ver que realmente la predominancia de los cuadros, del cuadro clínico está en la aparición de la sintomatología, ¿no? En donde vamos a ver que la linfadenopatía está en el 95%, 93%, la fiebre, ¿no? La faringitis o tonsilitis en el 82%, seguido de dolor de garganta. Esas son manifestaciones clásicas de esto, y aquí lo van a ver ustedes, ¿no? La amigdalitis, la presencia de placas, acá de igual manera. Vean cómo hay una reacción ganglionar vertical, y de igual manera tenemos los síntomas principales de la mononucleosis, como la fiebre, el cansancio, ¿no? La fatiga, el dolor de garganta y la reacción de los ganglios linfáticos cervicales. Y es cierto que es una enfermedad que decíamos que fácilmente se complica, ¿no? Con enfermedades a nivel hematológico, a nivel neurológico, a nivel gastrointestinal, ¿no? Dando cuadros de hepatitis, ¿no? Dando trombocitopenia, ¿no? Dando cuadros eh, de cuadros respiratorios a nivel del aparato otorrinolaringológico, neumonías, derrame pleural. Todas estas son complicaciones que nos produce esta enfermedad viral. Si nosotros dejamos que los virus se asocien con los elementos que viven en nuestro organismo como saprofitos, entonces vamos a ver que ahí tenemos que tener fácilmente todo descargado para poder desarrollar estas afectaciones desde ese punto de vista. Ahora, se resuelven de carácter fácil, espontáneamente entre las 2 y las 3 semanas, ¿no? Pero puede repetirse o puede mantenerse inactiva durante año y medio
pero es habitual que estos pacientes terminen en la condición de portadores asintomáticos crónicos. Entonces, dentro de ello, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Por una prueba especial, que es la prueba de Paul Bunnet, ¿no? Con el cual se determinan los anticuerpos heterófilos, ¿no? Generalmente son pacientes que presentan cuadros de leucocitosis de 10.000 a 20.000 leucocitos por células, ¿no? Hay la presencia de los linfocitos atípicos, ¿no? La función hepática está alterada, como decíamos, y la prueba serológica. De este cuadrito nos explica fácilmente la presencia, cuando realmente es típica la presencia de esta enfermedad, ¿no? Que generalmente sugiere, ¿no? La presencia de las células B, la presencia de esta enfermedad, ¿no? En muchos de los pacientes que tienen trastornos con su inmunidad. Pero lógico es de pensar que siempre es necesario que la presencia de los cuerpos heterólogos le va a dar el visto bueno a esta enfermedad. Esta es una lámina donde realmente vemos la presencia de ciertos elementos prácticos, como son los linfocitos atípicos que determinan la presencia de esta enfermedad. Y mediante este algoritmo, nosotros vamos a ver cuándo realmente esta enfermedad es compatible, ¿no? Cuando encontramos la presencia de la triada cíclica, la presencia de la desopatía cervical, ¿no? Y la... Pero siempre hay que saber desarrollar que si nosotros encontramos este cuadro compatible con un cuadro de amigdalitis, este requiere ya tratamiento antibiótico, pero si este paciente tiene reacción alérgica, vamos a encontrar definitivamente qué cosa vamos a ver, ¿no? Entonces, este paciente será curado definitivamente. Pero de lo contrario, si este paciente tiene hemograma con presencia de linfocitos atípicos, tiene serología del Epstein-Barr positivo, este paciente es verdaderamente un cuadro de mononucleosis infecciosa. ¿Por qué? Porque van a tener serología positiva. Pero si esto fuera por serología negativa, hay que descartar que estas enfermedades ya no tengan valor directamente con esta enfermedad, sino podría ser un VIH, un citomegalovirus, una toxoplasmosis, una hepatitis, ¿no? O otra enfermedad, para lo cual tenemos que llegar al diagnóstico diferencial. O esto se trata de difteria, que se parecen, o es un virus del tipo de hepatitis A, o es un adenovirus, o es una rubiola, o es un linfoma, o un VIH, un toxoplasma, o un citomegalovirus. El tratamiento como enfermedad de fondo, ¿no? Como enfermedad antiviral, hay que darle reposo relativo, ¿no? Darle, ¿no? Sintomáticos, analgésicos, antipiréticos, como paracetamol y Ainer, ¿no? La fiebre hace que este paciente hay que reemplazarle con la mayor cantidad de líquidos. Y si este paciente ya su cuadro de faringitis lo convierte en un cuadro de amigdalitis, hay que agregarle un tratamiento con antibióticos, ¿no? Como puede ser penicilina, o si este paciente es alérgico a la penicilina, darle eritromicina para prevenir las secuelas post-estreptocócicas. Ahora, en cierta manera, la prevención generalmente se manifiesta a través del uso de las vacunas, ¿no? Y se ha demostrado de que la vacuna contra el Epstein-Barr, ¿no? Es de carácter selectivo para los pacientes seronegativos, pero generalmente es preferentemente a pacientes que han sido receptores de trasplantes de médula ósea, pacientes que tienen una enfermedad tumoral existente, ¿no? En aquellos que viven en áreas preincidencia del linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo, y en pacientes, en población de adolescentes y adultos en riesgo de contraer esta enfermedad. Entonces, esto ha hecho de que nosotros nos acerquemos más hacia la producción de la
vacuna contra el Epstein-Barr, lo cual tiene que llegar a que esto sea parte del control necesario para poder contrarrestar una enfermedad de larga data y de larga precisión. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hemos avanzado, como ya ustedes tienen por intermedio de la delegada dice llegar las clases, ahí para que lo distribuya a ustedes, ¿no? Lo socialice con ustedes y la puedan leer. De ahí salen las preguntas para el examen. Veremos las que vamos a hacer necesariamente desde ahora, para que vean ustedes la facilidad con que nosotros consideramos que es oportuno la forma como llegamos definitivamente a lograr el objetivo pleno de esto. Muy bien. Si bien es cierto, nos quedan ya hasta el día 20, nos quedan 2, 3, 4 para ir desarrollando progresivamente las clases. Entonces, para el día 14, ¿no? Nos daremos el tiempo para ver si es que al día miércoles, darnos el tiempo para ver si es que avanzamos con las 2 clases más, salvo que avancemos un poquito más sobre tuberculosis. Cuando nosotros queremos hablar de este tipo de enfermedades que son concomitantes, ¿no? Para el conocimiento de ustedes, ¿no? Porque lo van a encontrar y muchas veces se van a confundir, ¿no? Como en el caso de la confusión que lleva la mononucleosis infecciosa con difteria, ¿no? Entonces, esto nos obliga necesariamente a tener una idea clara de que la diferenciación del diagnóstico diferencial hace de que tengamos en cuenta este tipo de enfermedades que nos obligan a tener un conocimiento claro de la afectación de este tipo de enfermedades. Quiero avanzarles un poco sobre tuberculosis, ¿no? Porque sobre hablar sobre tuberculosis se supone que ya tenemos bastante, que es suficiente, ¿no? Nosotros nos hemos convertido en un país exportador de tuberculosis. Tenemos el Cuando hablamos de tuberculosis, estamos hablando que esta es una enfermedad de carácter emergente, reemergente, infecciosa, de carácter granulomatosa crónica, que se localiza generalmente en los pulmones de cajón, eso tienen que saberlo, pero no solamente del pulmón, puede ir a otros órganos, ¿no? Y que realmente hace la diseminación a nivel de ganglios como a nivel de hueso. Es una enfermedad frecuente, de carácter muy contagioso. Generalmente tenemos un 90% de casos de tuberculosis en el país y en todas partes del mundo que realmente reúnen ciertas condiciones como son el hacinamiento, la falta de oportunidades laborales, ¿no? Entonces, eso hace que definitivamente estemos frente a este tipo de enfermedades. Generalmente la forma como nos enfermamos, ¿no? Es mediante una prima infección que se da generalmente en los niños y se presenta en una forma asintomática, de tal manera que esto se caracteriza por la presencia de signos, síntomas y hallazgos radiológicos. Entonces, definitivamente, esta enfermedad es muy sensible, ¿no? Y hace que esto se diagnostique a través de una prueba tan rápida como es la tuberculina, donde no hay lugares donde ustedes tengan un equipo de rayos X, ¿no? La prueba de la tuberculina positiva no es necesariamente que uno tenga la enfermedad, sino que tuvo contacto con el bacilo tuberculoso. El causante de esta enfermedad es el Mycobacterium tuberculoso, también llamado de bacilo de Koch, debido a quien lo descubrió. Es un
bacilo de carácter ácido alcohol resistente, es de carácter aeróbico, ¿no? No es porulado, es inmóvil y no produce toxinas, ¿no? Se dice de que para darse la enfermedad en las personas tiene que exponerse, infectarse y hacer la enfermedad propiamente dicho, ¿no? Es de la historia natural de la tuberculosis. Y esto generalmente se da ante la presencia del Mycobacterium tuberculoso y la presencia de un huésped. Las lesiones generalmente por tuberculosis se dan a nivel apical, ¿no? Veamos que sea a nivel apical. Y generalmente, ¿no? Estos parénquimas son susceptibles a la parte esencial, como consideramos los usuarios, es la determinación de dos focos importantes, como es el foco de Bone, ¿no? Que está dado en los ápices o regiones pariliares, ¿no? Generalmente por debajo de la clavícula, ¿no? Y esto va dando lugar a que los ganglios paraesternales, ¿no? Se sientan relacionados íntimamente con el proceso de infección de la naturaleza, y el otro es el complejo de Ranke, que está en el lado izquierdo. Mientras uno está en el lado derecho, el otro está en el lado izquierdo, ¿no? Y hace que las lesiones pueden ser paratraqueales, ¿no? Propiamente dicho, y dar lugar a la aparición de este tipo de enfermedad. Esta es una gráfica donde ustedes van a ver los complejos, el von Ranke, y nos ayuda a determinar, ¿no? La parte inicial de que este paciente tuvo en un inicio un cuadro, un contacto de tuberculosis. Clínicamente, esta enfermedad siempre se va a caracterizar por tos con hemoptisis, o sea, pérdida acompañada de sangre por más de 15 días. A esta tos se le agrega febrícula o fiebre. A esto se le agrega, ¿no? Dolor torácico pleural o dolor óseo, sensación de falta de aire, dolor de cabeza, disfonía, ¿no? Cuadros de pérdida de apetito, pérdida de peso, ¿no? Con escalofríos, ¿no? Sudoración nocturna, adenopatías, ¿no? Decaimiento y astenia. Muy bien. El diagnóstico de la tuberculosis generalmente se acompaña fácilmente de la parte clínica que nosotros ya hemos visto, ¿no? Todo lo que hemos desarrollado como dolor precordial, tos con hemoptisis, fiebre, astenia, hiporexia, pérdida de peso, ¿no? Seguido de la presencia de un BK positivo, ¿no? Donde la osciloscopía tiene que ser directa, y si no sale, ¿no? BK, por lo menos hay que cultivar ese esputo para determinar presencia de bacterias, y la radiografía, ¿no? El estudio radiológico nos ayuda a determinar, como hemos visto anteriormente, la presencia de secuelas o lesiones que haya dado. Y el BK, ¿no? Aparentemente tiene que ayudarnos a determinar que esta enfermedad se debe transmitir, ¿no? Ante la presencia de un bacilo, ¿no? Baciloscopía, una cruz de tres cruces. ¿Qué significa tres cruces? Que hay más de 10 bacilos ácidos alcohol resistentes, ¿no? Hay más de 10. Y cuando realmente el BK es positivo a dos cruces, es que hay hasta 10. Cuidado. Más de 10 es BK3 positivo. Y el BK2 positivo es que hay 10. Y cuando sale uno, bueno, pues por ahí sale un bacilo ácido resistente, ¿no? Pero eso no significa que no tenga tuberculosis, sino que tiene en menor cuantía. Lógicamente que el estudio de la microbacteria se realiza mediante la técnica de Mantoux, la tuberculina. La prueba de tuberculina es la prueba de Mantoux, y esta se administra en la cara anterior del antebrazo, mediante dos pruebas, mediante dos unidades de tuberculina, ¿no? Y esto en una forma intradérmica superficialmente, y esto tiene que leerse en el término de las 24, 48, 72 horas. Entonces, una reacción positiva, estamos hablando de que una mantus positiva es aquella que tiene más de 14 milímetros. Y
Dicho sea de paso, ¿no? El carácter de esta enfermedad es poco expresiva, es de carácter insidiosa, va sumando, ¿no? Y el retraso en el diagnóstico hace que esto se nos vaya complicando progresivamente o evolucione a una forma prolongada. Entonces, la tuberculosis de carácter miliar implica que el patrón radiológico nos está orientando a que sea un carácter típico, ¿no? Lo que vamos a encontrar la presencia de múltiples nódulos finos pequeños, menores de 3 milímetros, predominantemente en los lóbulos inferiores. Ahora, ¿qué cosa vamos a encontrar? ¿No? La velocidad de sedimentación elevada, vamos a encontrar hipoproteinemia, anemia, ¿no? Por el grado infeccioso, leucocitos, ¿no? Neutrófilos y linfocitos en forma subaguda, de tal manera que esto va a dar lugar al aumento y a la presencia de las enzimas hepáticas, ¿no? Amén de que se acompaña de disminución del sodio en sangre. Ahora, lógicamente que radiológicamente nosotros vamos a encontrar pequeños infiltrados alveolares, ¿no? Y otras veces acompañado de adenopatías ciliares. Generalmente predomina en los lóbulos superiores en donde se van a encontrar las lesiones cavitarias. ¿Qué cosa es lo que tenemos que ver a través del estudio? Tenemos que demostrar, ¿no? Tenemos que demostrar la presencia del ácido alcohol resistente, ¿no? Tenemos que aislar al Mycobacterium en un cultivo o posterior identificación de la especie y estudiar la sensibilidad, ¿no? In vitro de los fármacos antituberculosos. Si por algún motivo no se puede por el esputo, se usa la broncoscopía mediante el bronco aspirado, lavado broncoalveolar, la biopsia bronquial o transbronquial. Y a llegar y abordar las avenidas, las adecuadas que son accesibles, ¿no? Y si hay líquido pleural, tendrá que sacarse necesariamente todo lo que consideramos parte necesaria para el estudio, para el examen directo del cultivo. Estos ya son pruebas, ¿no? Las pruebas que hay que ver, la prueba MOTS, la prueba del nitrato de eutasa, la prueba del sistema de automatización en medio líquido y la prueba molecular de sonda de ADN, que es lo que se está utilizando últimamente. Y todas estas están relacionadas al tiempo, ¿no? En que realmente tenemos que tener los resultados. Y vamos a ver que esto nos obliga, ¿no? Y la forma de ingeniería para llegar a ver cuadros deportivos de resistencia. Esta es la prueba del MOTS. Esta prueba del MOTS se utiliza con posibles BK positivos o negativos, ¿no? Pero que tienen que mandarse al Instituto Nacional de Salud y demora entre 7 y 14 días para iniciar el tratamiento, ¿no? Ya son demasiados días, son 15 días más 15 días de sintomatología, va a un mes, ¿no? Y hemos dicho de que la lentitud en el diagnóstico nos obliga al agravamiento de la enfermedad. La prueba del nitrato reductasa, esta prueba de igual manera nos hace ver para ver la resistencia a la isolecía de la rifampicina, ¿no? Generalmente en prótesis de esputo positivo, ¿no? Que va al Instituto Nacional de Salud y esto ya demora entre 14 y 28 días. Bastante tiempo, ¿no? La prueba del sistema automatizado en líquido, ¿no? Generalmente esto nos utiliza para ver el uso de estos productos que son de primera línea, ¿no? Que nos lleva al estudio definitivamente de la resistencia a la sensibilidad, ¿no? De estos productos como son la isoniazida, la rifampicina, la streptomicina, el etrabutón y la piracinamida, ¿no? Generalmente el resultado se obtiene entre los 4 y los 12 días, ¿no? Y generalmente es para determinar los estudios de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Y la prueba molecular, si nosotros la vemos acá, es 72 horas. 72 horas es un tiempo prudencial como para poder determinar fácilmente que esta prueba, siendo usada para prótesis positivos, esto tiene que darnos necesariamente la indicancia necesaria si este paciente es resistente a la isoniazida o a la rifampicina.
Y generalmente los únicos que nos dan la confirmación de la enfermedad son los institutos nacionales de la salud. Pero amén de todo esto, hay dos pruebas y hasta ahí vamos a avanzar, ¿no? Que son las pruebas de sensibilidad convencionales a los medicamentos de primera y segunda línea. Estas pruebas son la prueba de proporciones, ¿no? Que es el APP, no es de la Alianza para el Progreso, del partido de Acuña, ¿ya? Estos son para determinar la sensibilidad a los medicamentos de primera y segunda línea, ¿no? Y el otro método es el método de las proporciones indirectas, que es la prueba de Lowenstein-Jensen, ¿no? Que es para probar la sensibilidad a los productos de primera línea y segunda línea. Ahora, esta prueba de laboratorio, lógicamente, está indicado en todos los pacientes que tienen prueba rápida positiva o aquellos que realmente están demostrando resistencia a la isoniazida, a la medicina, o ambos medicamentos, ¿no? Porque realmente lo que tienen estos pacientes son una tuberculosis multidroga-resistencia. Entonces, estos pacientes diagnosticados que son resistentes al tratamiento con estos medicamentos de segunda línea, ¿no? Evolucionan tan pésimamente que fácilmente se complican y pueden hacer un cuadro funesto. En cambio, en la prueba de Lowenstein-Jensen, esta prueba nos permite demostrar que los casos de tuberculosis con frotis positivo o frotis negativo nos van a permitir desarrollar que nosotros tengamos, ¿no? Las pruebas de MOTS, ¿no? O la prueba molecular a partir del estudio de sensibilidad que hacemos en este tipo de pacientes. Esta lámina es para que ustedes sepan que los productos de primera línea son bactericidas, ¿no? Y son bacteriostáticos. Bactericidas, la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, ¿no? Y los bacteriostáticos es el etabutol. Ya ustedes tienen que saber por qué es bactericida, por qué es bacteriostático. Y los de segunda línea están relacionados todos a la vía inyectable. La calamicina, la micacina, la cicloserina, ¿no? La claritromicina, el ciprofloxacino, el ofloxacino, moxifloxacino, que ya tenemos acá en el mercado. Entonces, estos generalmente son menos activos, ¿no? Pero con más efectos secundarios. Esto es lo que tenemos que ir viendo definitivamente para tener un control necesario de lo que nosotros consideramos, ¿no? Y mediante esta lámina veamos los grupos de las enfermedades. El primer grupo, isoniazida, rifampicina, etraputor, peracinamida, ¿no? Y streptomicina. Del segundo grupo, están las inyectables, canamicina, amikacina, capromicina. Tercer grupo está la levofloxacina, la moxifloxacina, ¿no? Y el cuarto grupo está la etionamida, la cicloserina, el ácido paramilosalicílico. Y en el quinto grupo están la clofazimina, el mesolit, la moxicilina, ácido cloroglánico, el meropenem, el imipenem, ¿no? A altas dosis para poder asociarlos definitivamente al control de la enfermedad. Mediante esta gráfica van a ver ustedes las siglas, ¿no? Con que se reconocen estas enfermedades, las dosificaciones diarias, la dosis máxima y la presentación. O en forma de sachets, el ácido salicílico, tabletas, ampollas, ¿no? Entonces, vean que no hay ningún jarabe para la tuberculosis, pero nos explica necesariamente que todos estos productos son necesarios en un determinado momento y en una determinada etapa de la enfermedad. Muy bien, en vista que nos hemos cansado, ya vamos a dejarlo ahí y nos quedan 20 diapositivas más para el día miércoles, por favor. ¿Ya? En el tratamiento de la tuberculosis nos quedamos y no los quiero aburrir más. Quiero darles el tiempo suficiente para que se enganchen nuevamente con su próximo profesor. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna novedad, mi querida Cristina? No, doctora, quedó claro. El día de mañana
Hacemos, Sí. hacemos entra ahí, Bautista, por favor. Estamos atrasados, ¿ya? Por eso quiero darles tiempo. Ya. Sí, porque el día de mañana tenemos 1 hora. Mañana tenemos 1 hora y el día miércoles hago la parte complementaria de tuberculosis y hacemos lo que nos queda de enfermedades emergentes, que son cortas, dicho sea de paso, pero tenemos que aprovechar el viernes, que tenemos 1 hora, y parece que se me queda alguien ahí. Bueno, tenemos menos mal el día lunes, estoy desahogando el día lunes para que me hagan la presentación el lunes y el martes en donde terminamos. ¿Ya? Ya está bien, doctor. Chao, Cristinita, chao chicos, nos vemos, suerte. Gracias, doctor. Chao, Gracias, doctor. Hasta luego. chao, Gracias, amigo. doctor. Hasta luego. Chao, Alanis, chao, Úrsula, chao.